tal amigos? ¿Qué tal amigos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales? Muy buenos días con todos. Les saludamos desde aquí, desde la Academia ADEPRE. Estamos ubicados en la Avenida Grau, frente al Banco de la Nación, en la Galería Las Malvinas. Así es, amigos. Y vamos a empezar con una nueva transmisión en el curso de Geografía. Vamos a hablar de la resolución de la unidad 12. Así es, la unidad 12 del Centro Preuniversitario de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Vamos entonces a empezar con el desarrollo, insisto, de la unidad 12. Vamos a empezar en el curso de Geografía. Vamos a resolver la unidad 12. El curso es Geografía. Y bueno, pues te saluda la profesora Pilar Paredes. Así es, cualquier cosa nos puedes ubicar entonces a la altura de la Avenida Grau, frente al Banco de la Nación, Galerías Las Malvinas. ¿Ya, chicos? Ahí ustedes nos pueden ubicar, cualquier cosa, ya saben, llámennos, escríbanos por las redes. Y bueno, dentro de la unidad 12 vamos a tener dos temas importantes. Uno es, los conceptos, introducción acerca de la geopolítica, y luego nos van a hablar pues acerca de la demografía, ¿ya? Bien, chicos, empezamos por una breve definición de lo que viene a ser geopolítica. Bueno, hay muchos teóricos que nos han hablado acerca de la geopolítica y hay muchas definiciones. Vamos a ver entonces una de ellas. A ver, ¿qué nos dice? La geopolítica es una ciencia que concibe al Estado como un organismo vivo. Vamos a colocar acá entonces ciencia que describe o que considera al Estado como un organismo vivo. ¿Y qué implica que se considere al Estado como un organismo vivo? Bueno, pues los estados considerados así son estados pues que nacen, que para mantenerse con vida obviamente deben de crecer, ¿no? Se desarrollan, y es más, hay algunos estados también que desaparecen en el tiempo. Así es, como todo ser vivo también muere, y hay algunos estados que a lo largo del tiempo han desaparecido o simplemente se han transformado, ¿no?, en otros tipos de estados. Así es, estimados. Muy bien, chicos, entonces vamos a también otro concepto, ¿no? Según la geopolítica, vamos a decir que es una ciencia que estudia a los hechos políticos dentro de un estado y su repercusión en el mundo. La ciencia que estudia a los hechos políticos, ¿no? Hechos políticos, ¿no?, dentro del Estado y de qué manera repercuten en el mundo. Y su repercusión. Muy bien. Entonces, ahí lo tienes. Obviamente que no todos los hechos políticos son importantes, ¿no? Aquellos que repercutirán en el mundo, por ejemplo, las relaciones políticas entre países, ¿no? Acuerdos políticos, así es, acuerdos de integración, acuerdos, por ejemplo, de salida, ¿no?, de abandono de ciertos grupos de integración, como por ejemplo el Brexit, ¿no?, proceso por el cual, ¿no?, el Reino Unido, particularmente, ¿no?, Inglaterra, decide, por ejemplo, apartarse de la Unión Europea. O, por ejemplo, la formación de comunidades de naciones, como por ejemplo la ONU, como por ejemplo la CAN, que viene a ser Comunidad Andina de Naciones, son hechos políticos, ¿no?, y que tienen impacto a nivel mundial. Muy bien. A ver, varios teóricos han aparecido a lo largo del siglo XIX, el siglo XVIII, el siglo XX, tratando de darles alguna relevancia a la geopolítica.
Uno de ellos aparece en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Vivió entre los años 1844 a 1904, considerado el padre de la geopolítica. Estamos refiriendo a Federico o Friedrich Ratzel. Federico Ratzel. Este alemán, ahí está, es considerado como el padre de la geopolítica, el verdadero precursor de la geopolítica. Con su famosa doctrina, la doctrina del espacio vital. Así es. Dará las 7 tesis del espacio vital. En su tesis del espacio vital nos brinda los 7 pasos que debe seguir una nación para el crecimiento del Estado. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver que todo Estado crece si aumenta su nivel de cultura. Así es. Otro, el crecimiento de los estados también es consecuencia de las manifestaciones de los crecimientos de otros pueblos. También tenemos la frontera, para él viene a ser el órgano periférico del Estado. Entre otros, 7 tesis que fundamentan la doctrina del crecimiento de los estados. Otro aportante para la geopolítica viene a ser nuestro amigo Rudolf Caehlen. Rudolf Caehlen. Vamos a colocar acá. Viene así, con J. Ahí está. Este señor, ¿no?, va a acuñar el término geopolítica. Vamos a poner aquí. Acuñó el término que más tarde dará inicio, pues, a esta ciencia. Ahí está. Acuñó el término geopolítica. Muy bien, ahí lo tienen entonces. Va a estudiar al Estado como forma de vida. Estudio del Estado como forma de vida. Otro personaje también dentro de los teóricos de la geopolítica es Harold Macmillan. Ahí está. Harold Macmillan. Este personaje tendrá, bueno, pues, una concepción, ¿no?, acerca del dominio del mundo. A lo largo de la historia han surgido varias tesis acerca de qué se debe controlar para dominar el mundo. Por ejemplo, los ingleses decían que el mundo se puede dominar a partir de la conquista de sus mares. No así para Harold Macmillan, ¿no? Harold Macmillan decía que para dominar el mundo, ya, debe dominar el dominio del mundo, parte del dominio de la zona central de Asia, ¿no? Tiene como inicio el dominio de Asia Central. Las regiones, por ejemplo, que constituyen Mongolia, China, Rusia, por ejemplo, ¿no? Debido, pues, a la gran cantidad de recursos naturales que nos ofrece este lugar. Así es. Y bueno, pues, tenemos aquí algunos teóricos de la geopolítica. Sin embargo, vamos a revisar a continuación cuáles son los elementos del Estado, ¿no?, desde el punto de vista de la educación cívica tradicional y desde el punto de vista de la geopolítica. Chicos, desde el colegio nos han dicho que los elementos del Estado, correcto, desde el punto de vista de la educación cívica, vienen a ser los siguientes. Uno viene a ser la nación, considerando a la nación como el conjunto de personas que habita dentro de un territorio, ¿correcto? Este conjunto de personas deben tener algunos puntos de cohesión, como por ejemplo la historia, como por ejemplo objetivos, problemas comunes, entre otros. Luego, el segundo elemento del Estado, desde el punto de vista de la educación cívica, viene a ser el territorio. Es el espacio donde se desarrollará, pues, el Estado y la nación.
¿Puede haber nación sin territorio? Sí, ha sucedido. Naciones que han perdido territorios y que a lo largo de la historia han estado, digamos, de alguna forma repartidos por el mundo, ¿no? Con el tiempo, bueno, pues han regresado a sus territorios. Me refiero pues a la nación judía, ¿no? Los judíos que anteriormente eran llamados los hebreos, hace muchísimo tiempo atrás, desde la Edad Antigua, ¿no? Se produjo en su territorio la famosa diáspora y a través de ellas muchos hebreos fueron lamentablemente pues invadidos por los romanos y algunos de ellos que no querían ser sometidos a esclavitud tuvieron que repartirse por el mundo. Con el tiempo se les van a llamar judíos y muchos de ellos pues sufrieron los atropellos en Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos judíos retornaron a su patria a través de la partición del mandato de Palestina dada por la ONU, ¿no? Y se crea el famoso Estado de Israel. Esto es un ejemplo muy clásico de cómo una nación puede pervivir en el mundo sin territorio. Claro, con el tiempo, obviamente, retornaron a su territorio, ¿no? ¿Puede haber Estado sin territorio? Eso sí, ¿no? No todo Estado debe tener un territorio para que ejerza soberanía sobre él. Entonces, ahí tenemos el segundo elemento de un Estado llamado territorio. El tercero, el orden jurídico. El orden jurídico está conformado por el conjunto de normas. Obviamente las normas más importantes en nuestro país emanan de la Constitución política. Así es. Después tendremos las normas o las leyes o las normas con rango de ley. También se van a encontrar las normas reglamentarias. ¿Sí? Tenemos todo un conjunto de normas que regulan el Estado, con el objetivo de darle pues orden. Y un último elemento del Estado, desde el punto de vista de la educación cívica, viene a ser entonces la soberanía. La soberanía viene a ser, pues, la facultad que tiene un Estado para decidir qué políticas, qué decisiones tomar, ¿no? Lo que mejor le conviene. Así es, sin la intervención de ningún otro Estado. Entonces, estos vienen a ser los elementos clásicos de un Estado desde el punto de vista de la educación cívica. Pero desde el punto de vista de la geopolítica, serán otros los elementos del Estado. Por ejemplo, lo que viene a ser el territorio, para la geopolítica le vamos a llamar el espacio de crecimiento. Ahí está. Ahí está. El espacio de crecimiento, también llamado hinterland. Es el área donde se desarrollará precisamente la nación. De aquí precisamente se sacan los recursos necesarios para la pervivencia del Estado. Los recursos como por ejemplo recursos naturales, recursos humanos. Y cuando hablamos de recursos naturales estamos hablando pues acerca de las materias primas. Así es. Entonces, ya lo tienes. Otro elemento del Estado viene a estar representado por el núcleo vital. También conocido como Heartland. Ahí está. También conocido como Heartland. Muy bien, es la zona con mayor desarrollo del Estado. Zona de mayor desarrollo. Por lo general, pues, es la capital, ¿sí o no? Del Estado. Ahí está. Zona de mayor desarrollo del Estado. Muy bien. A ver, chicos. Aquí se van a encontrar la mayor cantidad de recursos económicos y humanos del Estado. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, estará pues Lima y Callao. Lo tenemos ahí, ¿no? Dentro del núcleo vital. Luego vamos a tener al núcleo de cohesión. Luego tendremos entonces otro elemento
denominado el núcleo de cohesión. A ver, ¿qué viene a ser el núcleo de cohesión? Es la zona eje del dominio de un espacio geográfico. Zona eje del dominio del espacio geográfico. Aquí, por lo general, se encuentran pues también los poderes del Estado, ¿sí? Aquí se van a encontrar, repito, los poderes del Estado. Entonces, aquí también viene a ser entonces Lima, ¿no? Ahí está. Desde aquí Lima, ¿no? Desde la capital, bueno, desde allá de Lima, pues estamos aquí en Ica, se ejerce el control de las demás ciudades y regiones políticas del Perú. Entonces, ahí tenemos el elemento denominado núcleo de cohesión. Otro elemento adicional vienen a ser las fronteras. Las fronteras son necesarias, muchachos, vienen a ser como la piel del Estado, es lo que cubre el Estado, son las líneas que delimitan el ámbito de la soberanía. Vamos a colocar acá entonces líneas que delimitan el ámbito de la soberanía. Existen dos tipos de fronteras. Pueden ser fronteras naturales o pueden ser fronteras artificiales. Las fronteras naturales están demarcadas, su nombre lo dice, ¿no? Por accidentes naturales, como por ejemplo el paso de un río, ¿no? Una cordillera, un desierto, ¿sí? En cambio, las fronteras artificiales han sido diseñadas por las personas, son líneas colocadas a rajatabla, ¿no? Por la voluntad humana. Nosotros tenemos una frontera natural muy importante aquí, muchachos, mírenme. Esta es la mayor línea fronteriza natural. Esto viene a ser un río que delimita al Perú de Colombia. Es el río Putumayo y es la mayor frontera fluvial y a la vez la mayor frontera natural del estado. Por aquí tenemos otras, por ejemplo, ¿no? Ahí está una partecita del río Yavarí. Por aquí tenemos otra, el río Zarumilla, que nos delimita del Ecuador. El río Yavarí por aquí nos delimita una parte de la línea fronteriza que nos delimita con, nos separa de Brasil. Por aquí tenemos el río Hit. Ahí está, este río Hit, ¿no? Es una parte de la frontera que tenemos con Bolivia. Bueno, con Chile tenemos más que una frontera artificial, el famoso hito número 1 de la Concordia. Ya está, entonces ahí tenemos las fronteras. Y bueno, por aquí hay que rescatar lo siguiente. ¿Qué viene a ser el Hinterland? Profesor, yo he visto ahí el Hinterland. El Hinterland es denominado, es considerado las partes más altas dentro de un estado. Así es. Vamos a colocar aquí, entonces, consideradas como la parte más alta de un estado. Desde donde el estado pues tendrá dominio, ¿no? Hacia los demás territorios. Ahí está. Esas son las partes, digamos, que hacen inconquistable a un estado. Por ejemplo, en el Perú, la parte más alta, su hinterland, estará pues en Ancash, ya que aquí se encuentra la Cordillera Blanca, con 6.768 metros, estará pues aquí el Huascarán, que viene a ser parte de su hinterland. Muy bien. Otro elemento que es digno de ser recordado dentro de un estado son las comunicaciones. Las comunicaciones dentro de la geopolítica vienen a ser las venas, ¿no? Las venas, ¿no? Que hacen posible que todo el territorio se mantenga, pues, comunicado, ¿correcto? Aquí vienen a ser, por ejemplo, está representado, ¿no? O permiten, vamos a decir así, permiten el dominio desde el núcleo de cohesión hacia todo el territorio o espacio de crecimiento, ¿no? Permiten el dominio, ahí está, desde
el núcleo de cohesión. Mientras más, ¿no?, sean las vías y medios de comunicación, correcto, con las que cuenta un Estado, el territorio tendrá mayor dominio, ¿no? Dominio, ámbito de dominio, desde, repito, el núcleo de cohesión hacia cada una de los más recónditos de las fronteras del Perú. Entonces ahí tenemos el núcleo de cohesión. ¿Cuál es la capital histórica del Perú? Su capital histórica es Cusco. La capital actual de la República es Lima. No se vayan a olvidar, ¿sí? El Hinterland, correcto, lo constituye o se encuentra en Ancash. Y el Perú tiene más de 7.028 kilómetros de fronteras. Así es. Y pueden ser, como te decía, fronteras naturales o fronteras artificiales. En cada una de esas fronteras, muchachos, se van a colocar hitos. Así es. ¿Qué es un hito, muchachos? Un hito es un bloque de cemento que apenas alcanza una altura de 1,5 metros, más o menos lo que yo mido, ¿no? 1,5 metros de altura, que tiene una forma trapezoidal, ¿sí?, de 40 centímetros de cada lado en la base y de 20 centímetros de cada lado en la cúspide. Señores, estos hitos se ponen sobre todo en las fronteras artificiales. Ya tienen 4 lados y en uno de esos lados hay una plaquita donde le indica a usted dónde se encuentra, ¿no? Usted se encuentra en la región tal, provincia tal, distrito tal, a tantos grados de latitud y longitud. Ahí tenemos entonces a los hitos. Muy bien, muchachos. A lo largo de toda la frontera se han establecido más de 300 hitos. Así es, ¿no? Recordemos que los hitos solamente se colocan en las zonas de frontera artificial. Y el hito número 1 obviamente se encuentra aquí, en el famoso hito de la Concordia, que nos hace limitar con el vecino país de Chile. Muy bien, chicos. Ahí tenemos entonces, ¿sí? Vamos a ver a continuación algunos aspectos políticos del Estado. Desde el punto de vista de la geopolítica. Muy bien. Primer aspecto político, muchachos. ¿Qué viene a ser la realidad nacional? La realidad nacional viene a ser el conjunto de situaciones políticas, económicas, sociales, culturales, por las que atraviesa un Estado. Para que un jefe de Estado, por ejemplo, un gobierno, pueda llevar a cabo una buena gestión, debe saber cuál es la realidad nacional, en qué realidad política estamos, cuál es nuestra realidad económica, social, ¿correcto? Nuestra realidad política, ¿cuál es actualmente? Tenemos pues estamos dentro de una crisis política, ¿ya, chicos? Nuestra realidad económica es que somos un país dependiente, no somos un país netamente exportador de materias primas. Nuestra realidad social, somos un país multilingüe, un país multinacional, ¿no? Mega diverso, ¿sí? Bueno, pues nuestra realidad cultural es que somos un país megacultural, tenemos una gran cantidad de etnias, razas, costumbres, culturas. Esa es nuestra realidad. Ahora, conociendo nuestra realidad, ¿no?, ahora vamos a ver qué cosa es el potencial. El potencial nacional lo constituye todos los recursos humanos, recursos naturales, ¿no?, y también los recursos institucionales con los que cuenta un país, ¿correcto? Es todo lo que cuenta, todos los recursos con los que cuenta un país para poder explotarlos, ¿sí?, y desarrollar su país. Entonces tenemos acá otro aspecto que viene a ser también el poder nacional. El poder nacional es la facultad que tiene el Estado para hacer uso de su potencial nacional. Dentro del poder nacional pues estará pues, ¿no?, el poder del Estado, las instituciones,
forman parte entonces del poder nacional. Así está. Recordemos, no olvidemos, muchachos, que la situación política del Estado es la siguiente. La situación geopolítica del Estado. Miren, chicos, el Perú, no te vayas a olvidar, a nivel geopolítico es un país, primero, un país marítimo, porque tenemos salida al mar. Es un país bioceánico, porque tenemos salida a dos océanos, uno al Océano Pacífico y a través del río Amazonas tenemos salida al Océano Atlántico. Somos un país andino. Así es, porque estamos atravesados de norte a sur por la cordillera de los Andes. 36% del territorio peruano es región andina, ¿no? Dominada por la cordillera. Y también, muchachos, somos un país amazónico. 59% de nuestro territorio es Amazonía. Así es, muchachos, ¿no? Selva alta, selva baja. Y somos un país con proyección a la Antártida. De tal manera que en el año 1983, ahí está, en el año 81, mejor dicho, el Perú se adherió al Tratado Antártico y en el año 88, bueno, pues el Perú va a lograr pues terminar una base científica, ¿no? La famosa estación Machu Picchu, allá pues en la Antártida, ¿no? En la isla Rey Jorge. Tenemos entonces proyección en la Antártida y a través de ella hemos logrado nuestra adhesión al Tratado Antártico, ¿no? Por diversos motivos que el Estado ha explicado. Tenemos varios motivos económicos, motivos geográficos, ¿sí? Por los cuales nosotros debemos tener proyección a la Antártida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen, ¿no? Desde el punto de vista de la geopolítica, cómo está ubicado y los elementos del Perú. Ahora tenemos que hablar, bueno, pues de las preguntas que nos hablan acerca de este tema, ¿no? A ver, vamos a ver con las preguntas. Vámonos de inmediato, muchachos, con las preguntas. Chicos, ahí lo tienen. A ver, por acá lo debo tener. Pregunta número 1. ¿Qué nos dice? Dice, sostuvo que quien controlase la zona de Asia Central, Rusia Central y Siberia, tenía claras posibilidades de controlar al mundo. Bueno, pues este señor nos habla del dominio del mundo a partir del control de Asia Central. Nos estamos refiriendo a nuestro amigo Harold Mackinder y eso se encuentra en la clave la C. Ahí está. Número 2. A ver, la geografía política. Bueno, es un aporte, muchachos, de nuestro amigo Federico Ratzel. Ahí está. La geografía política, ¿correcto? Eso no lo mencioné en la teoría, pero ustedes lo pueden colocar aquí. ¿Dónde está? En la clave la C. Número 3, dice, también recibe el nombre de Heartland. Heartland, ahí está. ¿Dónde está Heartland? Núcleo vital, ¿dónde nos dice? Aquí está. Recibe el nombre de Heartland en la pregunta número 3. Viene a ser entonces la zona de mayor desarrollo económico, cultural, político dentro de un estado y eso vendría a ser Limicaya, ¿no? Listo, la letra B, núcleo vital. Son las partes más altas de un estado, no son las inconquistables del estado. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama hinterland, ahí nos dice. Luego tenemos la número 5. Bueno, la frontera con Bolivia. Recordemos que el estado, bueno, tiene fronteras, ¿sí? Y la frontera más larga que tenemos es precisamente la que tenemos con Brasil. La frontera con Brasil se firmó, bueno, tenemos ahí dos documentos, uno en el año 1851, que viene a ser el convenio de comercio y navegación fluvial, el famoso tratado Velar de Río Branco, ¿correcto? Ahí está, a través de la cual el Perú llega pues a constituirse. Se llama el Tratado de Aponte Ribeiro, mejor dicho, ¿ya? Ahí está. Vamos a colocar acá el Tratado de Aponte Ribeiro.
firmado en el año 1851, y para el año 1909, se firma el Tratado Velarde-Río Branco. Velarde-Río Branco. Dos documentos que nos permiten delimitar con el Brasil, con quien tenemos 2.822 kilómetros de frontera. Es la mayor longitud de frontera que tenemos. En el caso de Colombia, limitamos por el río Putumayo, a través de la firma, en el año 1922, del Tratado Salomón Lozano. Con Ecuador, bueno, a ver, señores, con Ecuador, país con el que hemos tenido la mayor cantidad de conflictos a lo largo de la historia, ¿sí? Hemos firmado un protocolo en 1942, el Protocolo de Río de Janeiro. Así es, paz, amistad y límites. Y luego, en el año 1997, firmamos el Acta de Brasilia. Con Bolivia, bueno, pues firmamos el Tratado Solón-Polo. Solón-Polo-Bustamante. Así es, en el año 1909. Y finalmente, en 1929, con Chile, vamos a firmar el Tratado de Lima. Esto fue en agosto de 1929, llamado también el Tratado Radagarnio-Figueroa Larraín. Bueno, nos preguntan precisamente con Bolivia, dice quedó delimitada por el Tratado Polo Bustamante. ¿Dónde está eso? Está en la clave la D. Así es, chicos. Las fronteras se fijaron desde el siglo XIX bajo dos principios: el principio del uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. Bajo el principio del uti possidetis, los territorios, ¿no?, convertidos ahora en nuevos países, ¿no?, tras su independencia, conservarán sus territorios si es que estos le pertenecieron desde el año 1810. Si en el año 1810 Guayaquil, por ejemplo, habría sido del Perú, Guayaquil le seguiría perteneciendo al Perú. Y usted se preguntará, profesora, pero Guayaquil actualmente es del Ecuador. Así es. ¿Por qué? Porque por encima del uti possidetis hay otro principio que se llama el de la libre determinación de los pueblos, que es la facultad que tiene una ciudad, un pueblo que se encuentra entre dos o más países para que pueda escoger a qué país pueda pertenecer. Bajo esta lógica, bueno, Guayaquil decidió pertenecer a un país que ya no existe, llamado la Gran Colombia, y que tras su disolución en 1831 pasó a llamarse pues Ecuador, Colombia y Venezuela. Guayaquil como tal, por libre determinación, decidió pertenecer a Ecuador. Pero hay territorios, muchachos, que el Perú no tenía y que ha ido adheriéndose, ¿no? Por ejemplo, Jaén en Cajamarca y Maynas en Loreto. Ese territorio le pertenecían pues a la Gran Colombia. Así es que antes perteneció al Virreinato de la Nueva Granada y que ahora pues le pertenecen por libre determinación al Perú. Ese es el motivo por el cual Ecuador no ha renunciado a esos territorios, o no había renunciado, y por los cuales hemos tenido la mayor cantidad de conflictos. Bueno, el uti possidetis entonces y la libre determinación son los principios básicos para la delimitación de las fronteras. Estos principios se establecieron con el objetivo de evitar conflictos entre países, guerras, que de todas maneras las hubieron, muchachos, de todas maneras hubieron guerras por territorios. ¿Y chicos? A ver, lo dejamos ahí entonces, ¿sí? Dice, el número de provincias de la región de Ucayali. Bueno, chicos,
Ustedes deben saber que a lo largo de la historia, bueno, pues se han ido creando regiones. Una de las regiones recientemente creadas ha sido Ucayali. Es la región con, digamos así, más reciente. Vamos a colocarlo por acá, ¿ya? Mira, Ucayali. Esta región se ha creado en 1980. Tiene 4 provincias. Ahí tenemos, por ejemplo, la provincia de Requena. La provincia, por ejemplo, del Padre Abad. Así es, la provincia del Padre Abad. También tenemos la provincia, a ver, del Coronel Portillo. Y tenemos la provincia del Purus, del Alto Purus. Entonces, ustedes deben recordar que Ucayali como región se creó en el año 1980, como departamento, perdón. Y a partir del año 2003 o 2002 viene a ser la región política de Ucayali. Entonces, esta región cuenta con, a ver, la pregunta nos dice, ¿cuántas provincias? 4 provincias. Así es. Una de las regiones, bueno, las primeras en crearse fue Ancash. Ya, Ancash se creó en 1821 y a la vez Ancash es la región que más provincias tiene un total de 20 provincias. Profe, ¿y Lima? Lima. Bueno, Lima tiene como región, ustedes se preguntarán, ¿no? Lima, la capital, ¿sí o no? Ya pues, Lima tiene 10 provincias. Acá está el Callao, que no cuenta, que es otra región. Y Lima tendrá pues Lima tiene un total de 10 provincias. Aquí está pues la provincia de Lima Metropolitana. Después tenemos la provincia de Huaral, la provincia de Huaura, la provincia de Barranca, la provincia de Ollón, Cajatambo. Esta es la provincia de Guarochirí. Canta va primero. Después le sigue Guarochirí. Por aquí en el sur tenemos la provincia del rico Cañete, ¿sí o no? Cañete, está Yauyos. Ahí está. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 provincias que tiene Lima. Así es. Y en total Lima tiene, ¿qué cosa? 56 distritos. Bueno, muchachos, ahí lo tenemos entonces en el caso de Lima. ¿Ya? Formada por Lima Metropolitana, Huaral, Huaura, Barranca, Cañete, Ollón, Yauyos, Guarochirí y Canta. Muy bien, chicos, lo dejamos ahí. Vamos a borrar bonito para nuestro próximo tema. Ah, pero todavía hay preguntas. Todavía hay preguntas, me parece, por acá. Amazonas. A ver, ¿cuántas regiones políticas tiene el Perú? El Perú tiene 25 regiones políticas. Está el Callao, ¿no? Una nueva región creada pues en el año 1900, en el año 2002. Así es. La capital de Amazonas, de la región Amazonas, es Chachapoyas. Pues. La A dice Pucallpa. Pucallpa no, porque Pucallpa es la ciudad capital de Ucayali. En la C dice Huaraz. Huaraz es la capital de Ancash. Trujillo dice en la D. Trujillo es capital de la Libertad. Huacho. Huacho es un distrito que le pertenece a Huaral. Así es. Muy bien, entonces la clave sería la B. El pivote geográfico de la historia. Bueno, pues el pivote geográfico de la historia es un aporte de quién? Un aporte del señor Harold Mackinley, ¿ya? Vamos a colocar acá su obra, El pivote de la historia. Ahí lo tienen ustedes, pueden marcar, correcto, la letra A. Lebensraum. Lebensraum es la famosa tesis del espacio vital. Y bueno, pues la tesis del espacio vital fue propuesto por Federico Ratzel. Eso se encuentra ¿dónde? En la A. Muy bien, dice, la obra Ensayo sobre el principio de la población. Bueno, ya esto viene a ser un tema de demografía. ¿Y qué cosa viene a ser la demografía? Demografía es la ciencia que estudia la dinámica poblacional.
ciencia que estudia la dinámica poblacional. Y cuando digo dinámica poblacional, me refiero a cómo se comporta, cómo se desplaza la población, bueno, a nivel mundial y sobre todo pues a nivel del Perú, ¿no, chicos? A ver, entonces ahí tenemos a nivel mundial, ¿quién es el padre de la geografía, o perdón, de la demografía? Ahí está. Es considerado pues como padre a Robert Malthus, chicos, con su famoso ensayo Principio de la población. Vamos a hablar entonces acerca de las teorías demográficas. Tenemos la primera teoría demográfica lanzada pues por nuestro amigo, la teoría malthusiana. Ahí está. Y la teoría marxista. Las teorías demográficas, señores, van a surgir en el siglo XIX. ¿Por qué? Ustedes deben de recordar, como consecuencia de la revolución industrial, hay un aumento vertiginoso de la población, debido a muchas causas, ¿no? El aumento de la tasa de natalidad, la disminución de la tasa de mortalidad, las mejores condiciones de higiene, ¿no? Y también, obviamente, por la revolución industrial. Pero también, así como aumenta la población, curiosamente, a pesar de la revolución industrial que nos debía dar modernidad, también aumenta la pobreza. Entonces, se trata de encontrar un correlato entre el aumento de la pobreza y la población. Y esto es lo que hace nuestro amigo Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus nos decía precisamente que el origen de la pobreza es el aumento vertiginoso de la población. Nos decía que hay una disparidad entre el crecimiento de la población y el crecimiento de los recursos. Nos decía que la población crece en progresión geométrica a una velocidad mayor que la velocidad con la que se dan pues los recursos, ¿no? Los recursos crecen en progresión aritmética. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder de que va a haber un exceso de población y una carencia de recursos. Bueno, entonces, de esta manera, Robert Malthus decía que la causa de la pobreza es una disparidad. Es una disparidad en la forma como crece la población y los recursos. Es la forma del crecimiento de la población. En relación a los recursos. La población crece en relación, en progresión, mejor dicho, geométrica, mientras que los recursos crecen en progresión aritmética, o sea, a menor velocidad. Y por eso hay un exceso de población y una escasez de recursos. Y él propone inclusive una solución. Bueno, para regular ese exceso de población es necesario las guerras. Las guerras, las hambrunas y hasta las pestes. Entonces, justifica a las guerras, las enfermedades, ¿no? Epidemias, como una forma de regular a la población. Las enfermedades y las hambrunas son necesarias. Bueno, ya sabemos, la tesis malthusiana, ¿no? Una tesis que defiende, ¿no? Defiende la guerra, defiende el exterminio de la población, porque de lo contrario los recursos no alcanzarían para todos. Bueno, frente a esta tesis surge la tesis marxista, ¿no? Ya se imaginarán, Carlos Marx.
Él nos dice lo siguiente, mírenme, la pobreza en realidad no es consecuencia de un aumento de la población. Señor Malthus le responde, usted no está considerando una variable muy importante que acaba de surgir en el siglo XIX, la industrialización. Esa maquinaria ya puede producir tantos recursos como población hay. Así es, la máquina puede producir tantos alimentos como población hay. La causa entonces de la pobreza no tiene que ver con una diferencia entre la progresión geométrica con la que crece la población y la progresión aritmética con la que crecen los recursos. No, no, no. Aquí la causa de la pobreza es otra. La causa de la pobreza no es más que la desigual distribución de los recursos. Marx decía que hay una escasez de recursos, ¿correcto? Una pequeña cantidad de recursos, ¿no? Para una gran cantidad de población. Mientras que hay una minúscula población, ¿no? Una élite que controla y se adueña de la mayor cantidad de recursos. Entonces, aquí la causa de la pobreza es la desigual distribución de los recursos. No solamente los recursos naturales, también los recursos, pues, económicos. Así es. Y bueno, pues, tenía mucha razón, ¿sí? Hasta el día de hoy estamos viendo, pues, ¿no? Que los recursos no se distribuyen de forma equitativa. En el país tenemos grupos de poder, ¿no? Que se adueñan, tienen la mayor cantidad de dinero y que controlan con ese poder económico los recursos naturales. Así es, se apropian de nuestros recursos. Así es, chicos. Bueno, señores, tenemos que mencionar también dentro del tema de la demografía a los censos. Los censos son mecanismos, ¿no? Es un proceso, un mecanismo a través del cual el Estado recoge información, recoge, ordena, organiza y sobre todo publica, informa a la ciudadanía no solo de cuántos somos, sino también de cómo somos. Así es. A lo largo de la historia de la República Peruana, se han desarrollado 12 censos de población. Profe, ¿cómo es eso? En los censos de población, bueno, fácil, ¿no? Se cuentan a las personas. Y desde el año 1940 hasta el día de hoy se han desarrollado 6 censos de vivienda. Ya te imaginarás, ¿no? ¿Qué se contabiliza aquí? ¿Por qué motivo el Estado empieza a tener también interés por contabilizar las viviendas? Para poder saber más o menos cuáles son los integrantes de una familia o cuántos son. Por ejemplo, en el año 1940 se contabilizaron alrededor de 15 millones de familias y unos 3 millones de viviendas. Entonces el Estado va a tomar una cantidad promedio. Va a decir, si hay 15 millones de personas y 3 millones de viviendas, entonces se especula que en una vivienda vive una familia de 5 personas. 15 entre 3, 5. Entonces se estima que en una vivienda, cada hogar tiene 5 personas. ¿Y para qué quieres saber eso? Para poder establecer el salario mínimo vital, pues chicos, ¿no? Considerando que una persona tiene que mantener a 5 miembros de una familia. Así es. Con los años, los censos, ¿no?, han ido cambiando y han ido aumentando preguntas y quitando otras preguntas. Dentro de las preguntas, por ejemplo, que han ido aumentando es, por ejemplo, ya no solamente cuántas casas hay, sino, por ejemplo, cómo vives. Te preguntan, ¿tu vivienda es de material rústico o de material noble? ¿Cuentas con servicios básicos? De repente por ahí cuentas con alcantarillado, cuentas con servicio de agua potable, energía eléctrica, o de repente te preguntan, ¿tienes servicios higiénicos? ¿No? Entonces, ¿para qué quiere saber esto el Estado? ¿Para qué conocer cuántos somos y cómo vivimos? Para poder llevar, cuando sea necesario, la ayuda que se requiere.
Así es, durante, por ejemplo, el COVID, la pandemia, el Estado repartió bonos. La pregunta es, ¿cómo repartir? ¿A quién dar primero? Bueno, a los más necesitados. La pregunta era, ¿cómo saber quiénes son los más necesitados? Bueno, se valió de los informes recogidos en el último censo que se desarrolló en el año 2017, el 12º censo de población y 6º de vivienda. Y allí, pues con la información que se recogió, se empezó a dar las ayudas económicas, los bonos, ¿se acuerdan o no?, a las familias de menores recursos. Bueno, ahí lo tienen ustedes entonces acerca del censo. ¿Ya, chicos? Bueno, y dentro de los censos vamos a tener varios indicadores demográficos. Un indicador demográfico es un aspecto de la realidad que el Estado quiere recoger. Bueno, pues uno de ellos, por ejemplo, es la población absoluta. Es la cantidad de habitantes, la cantidad total de habitantes que existe en un determinado continente, país, ciudad, etcétera. ¿Correcto? Es el número total de habitantes. Por ejemplo, en el Perú más o menos ya somos 33 millones de habitantes y se especula que para el 2026, 2025 llegaremos ya a los 35 millones. Una de las características básicas de la población peruana es el aumento vertiginoso que hemos tenido durante el siglo XX, pero que actualmente está en retroceso. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos aumentado, sí, pero la velocidad con la cual aumentamos está retrocediendo. Desde el año 1940 hasta 1990, el Perú aumentó a un ritmo tremendo, en un 2,6%, que ha ido reduciéndose en 2,1% y ahora estamos en 1,2% de aumento poblacional. Bueno, chicos, pero con el tiempo ha ido reduciéndose la velocidad del crecimiento. ¿Debido a qué? Debido a que en estos años, a partir de este año, se inicia en la costa la pesca industrial, y esto requiere una mayor cantidad de mano de obra, fuerza laboral, que empieza a migrar del campo hacia la ciudad, sobre todo de las regiones andinas hacia las regiones costeñas. Es por eso que a partir de aquí se puede explicar el por qué actualmente la costa es más poblada que la sierra a partir de estos años. Actualmente la costa reúne el 50% de la población peruana, la sierra más o menos el 39%, bueno pues, y la selva apenas tiene el 10% de la población peruana. Así es. Bueno chicos, ahí tenemos la población absoluta. En el mundo nosotros sabemos que China tiene la mayor cantidad de población con sus más o menos 1.400 millones de habitantes. Muy por detrás le sigue India con unos nada despreciables 1.100 millones de habitantes. Muy por detrás están los Estados Unidos con 400 millones, Brasil con 380 millones y así. Muy bien chicos, ahí tenemos. ¿Qué viene a ser la población absoluta, relativa? Es otro indicador demográfico también denominado, también se le considera como la densidad demográfica. Es la cantidad promedio de habitantes por kilómetro cuadrado. Promedio de habitantes por kilómetro cuadrado. Para que un lugar tenga una gran densidad demográfica, necesita dos cosas: tener abundante población y un territorio pequeño. Así es. En el Perú, bueno, pues los territorios de mayor densidad demográfica son: el primero es el Callao, con sus nada despreciables 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Así es. Luego tenemos 2.500 habitantes, mejor dicho, y después está Lima, con apenas 142 habitantes. Así es. Y en el mundo tenemos a Mónaco. Así es, un estado, ¿no?, del Reino Unido
con 250.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Así es, muchachos. En el Perú, la menor densidad demográfica lo obtenemos ¿de dónde? Información está en Madre de Dios. Tiene apenas 1,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un territorio muy despoblado. Luego tenemos la tasa de natalidad. La tasa de natalidad registra la cantidad de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un año. Entonces, aquí está el número promedio de nacimientos por cada 1.000 habitantes. Ojo, en un año. Por ejemplo, yo tengo aquí 1.000 habitantes, ya me voy y regreso en un año. De esos 1.000 ya no voy a encontrar 1.000. Voy a encontrar de repente 1.020. Entonces, ¿cómo calculo la tasa de natalidad? Esos 1.000 que yo dejé acá abajo, esos 20 que encontré arriba, y bueno, pues a todo lo multiplico por 100 para encontrar el porcentaje. Me va a salir que el porcentaje, ¿cuánto es? 2% anual. Lo mismo sucede con la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad se simboliza simplemente como TN. Y la tasa de mortalidad, ya lo saben, como TM. También igual, registrar la cantidad de muertes o fallecimientos, igual, por cada 1.000 habitantes. Yo me voy y regreso al año y de esos 1.000 que yo dejé, voy a encontrar que solamente esos 1.000 murieron de repente, no sé, 5 habitantes. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Abajo coloco los 1.000 que dejé, los 5 que fallecieron y por 100. Para encontrar, ¿qué cosa? La tasa de mortalidad. 5 entre 10. ¿Qué voy a poner aquí? 0,5% de tasa de mortalidad. Así es. Entonces es el número promedio de fallecimientos por cada 1.000 habitantes. Así es. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Señores, en el mundo, el país que registra la mayor tasa de natalidad, lo tenemos pues en el África, ¿no? Ahí está Nigeria. Bueno, pero también Nigeria tiene una alta tasa de mortalidad debido a las pésimas condiciones económicas, sobre todo, ¿no? De salubridad. En América, la mayor tasa de natalidad, bueno, tenemos en Centroamérica. Mientras que aquí en el Perú, bueno, pues la tasa de natalidad apenas llega al 20%, no llega más. A ver, luego tenemos la tasa de morbilidad. No confundir tasa de mortalidad con tasa de morbilidad. La tasa de morbilidad mide la cantidad de personas enfermas. Así es. Entonces, aquí en esta tasa se registra el número promedio de población enferma. Y recordemos que en el rango de las edades de 0 a 14, de 14, por ejemplo, a 65 y de 65 a más, la mayor cantidad de población enferma se encuentra en estos dos rangos. En el de 0 a 14 están los niños y los ancianos. Así es. Luego, ¿qué tenemos? La tasa de fecundidad. No confundir. La tasa de fecundidad mide el número promedio de embarazos que ha tenido una mujer durante todo su periodo reproductivo. Y para ello, sabemos que el Estado considera el periodo reproductivo de una mujer entre los 15 y los 45 años. O sea, son 30 años que tiene una mujer, ¿no?, de periodo reproductivo, ¿correcto? Ahora, al Estado le interesa solamente, ¿qué cosa? El número de embarazos. No le interesa si estos embarazos, bueno, pues, llegaron a término, ¿no? Si nacieron vivos o no.
solamente el número de embarazos. Bueno, chicos, recordemos que en el Perú las cifras son alarmantes, ¿no? De cada 3 mujeres, 2 por lo menos, van a abortar en algún momento de su vida. Claro, los abortos pueden ser inducidos, pueden ser inducidos como espontáneos, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Y la mayor tasa de abortos dónde se encuentra? Bueno, pues entre las jovencitas que van entre los 15 hasta los 25 años. Ahí tenemos la mayor cantidad de abortos. Bueno, y tenemos otro índice, otro indicador que viene a ser la PEA. PEA viene a llamarse así a la población que está en edad y en capacidad de trabajar y generarle un ingreso o una riqueza al Estado. Se le llama la población económicamente activa. Para el Estado, toda esa población que está en edad de trabajar y generar riqueza para el Estado se encuentra en el rango de 15 a 65 años. Aquí está la PEA. Así es. Mientras que el índice de dependencia lo formará la población menor de 15 y mayor de 65 años que dependen precisamente de la PEA. Muy bien, chicos, bajo esa lógica vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? De la separata. Nos dice en la número 11, la obra Ensayo sobre el principio de la población. Esta obra precisamente le pertenece al precursor de la demografía a nivel mundial, Ensayo sobre el principio de población. Nuestro amigo Thomas Robert Malthus. Ahí está. Y hay otra teoría, ¿no? La teoría de los neomalthusianos, ¿no? Que consideran que sí, en efecto, el aumento de la población es la causa de ¿qué? De la pobreza, sobre todo porque ella hace un uso inadecuado de los recursos naturales y daño al ecosistema. Bueno, ya, entonces la 11 sería Malthus. 12, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, es la institución responsable de llevar, bueno, la contabilidad y la información acerca de cómo y cuántos somos. El INEI, dice la número 12, ha estimado que en el Perú para el bicentenario, bueno, el bicentenario ya pasó, ¿no? En el año 2021, ¿no? Estimó que seríamos 35 millones de habitantes. Bueno, no está lejos de la verdad, pues, ¿no? Para el año 2017 ya éramos, ¿no? 2017 ya éramos más o menos 33 millones de habitantes. Muy bien, dice la tasa de analfabetismo en el Perú. Recordemos qué cosa es un analfabeto. Un analfabeto es una persona que no sabe leer y escribir y las operaciones básicas aritméticas. La mayor cantidad de analfabetos se encuentran en las regiones andinas. Ahí está Huancavelica, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac, con una tasa de ¿cuánto? De 6% de analfabetos, lo que equivale a decir 1.375.000 personas. 14. Es un tipo de migración según su naturaleza. Señores, ¿qué son las migraciones? Una migración es todo desplazamiento de la población, pero que implique un cambio de residencia. Entonces, las migraciones se clasifican. Por su naturaleza pueden ser voluntarias o involuntarias. Bueno, aquí tenemos migraciones A, voluntarias. 15 dice tipo de migración según el espacio en el cual se realicen. Tenemos, según el espacio, migraciones internas, es decir, aquellos pobladores que migran dentro de un estado, de una provincia a otra, por ejemplo, o tenemos migraciones externas, ¿no? Poblador que se va del país. Bueno, en la 15 tendremos entonces la pregunta, la clave, la B. 16. La tasa de mortalidad en el Perú a fines del 2016 fue de 7,6 habitantes por cada 1.000. Así es. Esto se encuentra en ¿cuánto? También en un 6%. Ahí está. 7. Es considerado como el fundador de la bioestadística, estadística de la población, a nuestro amigo Thomas Robert Malthus. Perdón, estoy hablando mal. A nuestro amigo John Ground. Así es, fundador de la bioestadística. 18. Es considerado como el padre de la demografía moderna. Ya pues, ese señor es Thomas
Robert Malthus. Tipo de migración según su duración. Tenemos, según su duración, pueden haber migraciones temporales o migraciones permanentes. Y bueno, pues acá tenemos temporales, la clave la D. Y la tasa de natalidad en la 20, ¿no? La tasa de natalidad en el Perú a fines del año 2016. Bueno, llegó en general a un 20,60%, 20,6%, mejor dicho. Y bueno, pues esto se acerca más a la clave la A, ¿no? 19,1%. La tasa de natalidad en el Perú. Tenemos entonces de todas maneras una alta tasa de natalidad, pero a esto le tienes que reducir, que restar la tasa de mortalidad para lograr ¿qué cosa? El crecimiento, ¿no? El crecimiento poblacional. Bueno, chicos, entonces esto sería mi aporte hasta el día de hoy en el curso de geografía. Y no te olvides que nos encontramos aquí en la Academia ADEPRE, resolviendo esto y muchos otros temas de todos los cursos que nos presenta pues el examen de admisión. Gracias y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.